infecciosas. La jornada del sábado, que es la de hoy, es sobre pediatría. Ayer fue la jornada de adultos, hoy tenemos la jornada pediátrica del sexto curso de actualización. Como les digo, bienvenidos todos. La idea básicamente es hablar de algunos temas que son controversiales por parte de algunas personas que son expertas en las diferentes áreas de las que vamos a comentar el día de hoy. Espero que sea de su agrado. Para no alargar más pues, la situación, vamos a arrancar primero con la charla acerca de qué hay de nuevo en sarampión, que está a cargo de la doctora Rosalba Vivas Troches. Ella es pediatra, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad CES y trabaja como infectóloga pediatra en Clínica Soma. Doctora Rosalba, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias a la FAI, en cabeza del doctor Cataño y sus organizadores por la invitación. Gracias a ustedes que en pleno sábado, fin de semana, se madrugaron para estar aquí. Yo voy a compartir con ustedes en los próximos 30 minutos, o quizá 35, pero prometo no más, algunos aspectos importantes sobre lo que es el sarampión, que en este momento es un tema que a todos nos atañe, a todos los trabajadores de la salud. Entonces, vamos primero. Este sería como el orden en el que vamos a desarrollar la charla. Primero vamos a ver una introducción breve, unos datos de la epidemiología, las manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, y voy a finalizar con la situación actual de todo lo que está sucediendo en nuestro país y en las Américas con sarampión. Entonces, esta es una enfermedad exantemática cuya etiología es viral. Su nombre se deriva del latín sirimpio onis, que significa erupción de la piel, por ser este el signo clínico predominante de la enfermedad. Está catalogada como la más contagiosa de todas las enfermedades infecciosas humanas, pudiendo alcanzar una tasa de ataque del 98%. ¿Y eso qué significa? Significa que de los expuestos susceptibles, el 98% se pueden enfermar. Es una enfermedad inmunoprevenible y la mortalidad es alta en lactantes menores de 1 año, en gestantes y en pacientes con alguna inmunosupresión tipo VIH o alguna otra condición como linfomas, malignidades, quimioterapia. El primero que describió la enfermedad fue Rases de Mohamed, un médico persa, que la describió como una enfermedad más temida que la viruela, porque aunque se parecía mucho por lo del exantema, tenía una mortalidad mucho más alta y en los siglos XVII y XVIII causó epidemias en Londres, diezmando gran parte de la población. En 1647 se registró por primera vez en América, en Boston. En 1896 Koplik describió el exantema y por eso uno de los hallazgos clínicos, que son las manchas de Koplik, que ahora lo vamos a ver, pues llevan su nombre en honor a él. En 1958 se empieza la vacunación, pero solamente hasta el 1963 ya se hizo pues como una práctica generalizada. Y en 1989 se decidió introducir la segunda dosis de la vacuna por el Comité Asesor de Vacunas, porque se había visto que con una sola dosis de inmunización todavía se seguían presentando casos, entonces se decidió introducir una segunda dosis alrededor de los 5 años. Y en 2001 se registró el último caso en Colombia, de tal forma que en 2014 OMS nos había dado certificado de eliminación de la enfermedad, que significa que llevábamos más de 12 meses sin detectar casos autóctonos en el país, ¿cierto? Pero esa dicha nos duró poquito. En cuanto a la epidemiología, el hospedero natural, el único hospedero es el hombre, es un microorganismo ubícuo presente en el ambiente. La prevalencia de la infección entonces se va a ver alterada por los cambios climáticos, la cobertura vacunal, la susceptibilidad de la población. No hay una predilección por géneros, pero como en muchas enfermedades, los hombres son los más afectados, entonces la mayor prevalencia es en hombres y la mayor mortalidad también, y se requiere la ocurrencia de un caso cada 14 días para mantener la circulación viral en una comunidad.
Como les decía, no existen reservorios animales, la infección asintomática es muy rara, o sea, decir que una persona está colonizada por sarampión, eso no es real. Donde esté el virus habrá enfermedad, a diferencia de otros virus que sí pueden ser colonizadores de nasofaringe, pero sarampión no. La infección natural va a causar una inmunidad de por vida y la inmunidad por la vacuna puede durar entre 19 hasta 23 años. Como les decía, la enfermedad es más grave en los lactantes menores de 1 año, con alguna desnutrición, con deficiencia de vitamina A y en pacientes inmunosuprimidos. Y la letalidad va a variar dependiendo de donde nos encontremos, entonces 5 a 20% en países desarrollados, pero tan alta como un 30% en países en vía de desarrollo como nosotros, y 5 a 10% en personas que viven con VIH. Entonces, en la era prevacunal era mucho más frecuente en áreas urbanas y el hacinamiento favorecía la diseminación de la enfermedad y era la causa de 6 millones de muertes al año, la mayoría en menores de 5 años. Entonces, en realidad era un problema de salud pública. Y a pesar de que, como les dije, hacia 1958 se introdujo la vacuna, a pesar de haber vacunas, seguía causando 750.000 muertes al año alrededor del mundo. Esto fue al menos hasta el año 2000, siendo el África subsahariana y otros países como India y China unos de los más afectados. Pero la vacuna cambió el panorama como lo han hecho pues muchas vacunas con muchísimas enfermedades inmunoprevenibles, y aprovecho pues como para reforzar la importancia de vacunar a nuestros niños y de luchar pues contra esos movimientos antivacunas que tanto podrían llegar a perjudicar una población. Entonces veamos cómo específicamente con sarampión hasta el siglo XX se presentaban 530.217 casos, ¿cierto? Esto es hasta el 2000. Pero para el 2016 solamente se reportaron 85 casos, entonces la reducción fue mayor al 99%. Esto gracias a la vacunación, sobre todo cuando alcanzamos la meta de tener 2 dosis de vacuna en la población. Entonces definitivamente la vacuna es la mejor prevención. En cuanto a la patogénesis, la transmisión se da vía respiratoria, básicamente por aerosoles, que son partículas menores a 5 micras. Él se replica en nasofaringe y en nodos linfáticos regionales. En realidad sus células blanco, antes se pensaba que eran las células epiteliales de la mucosa, pues, del epitelio respiratorio, pero en artículos que encontré y estudios de microbiología y estudios moleculares se documentó que el receptor para el virus del sarampión, para la hemaglutinina, es el CD150 y este receptor está en los linfocitos T y B. Así que básicamente la célula blanco del sarampión son los linfocitos T y B, de tal forma que la población de los linfocitos se va a depletar y esto lo que va a causar es una inmunosupresión transitoria, que ahora vamos a ver un poquito de eso. La primera viremia se da entonces 72 horas después de la exposición al virus y en el sistema mononuclear, el sistema monocito macrófago, se va a ver la replicación y la segunda viremia, que aproximadamente es a los 7 días de la entrada por el epitelio respiratorio y de allí se va a diseminar a órganos blancos, que básicamente es piel, conjuntiva. Entonces, esta gráfica resume lo que es como la evolución y la historia natural de la enfermedad. Tenemos entonces que el periodo de incubación en promedio es de 10 días, pero puede ir hasta 14. Entonces, tenemos un periodo de incubación seguido de un periodo de prodromos que puede ir hasta 2 o 3 días. Entonces, en este periodo prodrómico vamos a tener fiebre y la curva térmica es ascendente, 38, 39, llegando a alcanzar hasta 40 grados de temperatura. También en este periodo vamos a tener los síntomas gripales, tos, coriza, ¿cierto? Congestión nasal. Eso se parece a cualquier otro virus, a un virus de influenza, virus sincitial. Entonces hasta aquí va a ser como difícil que pensemos en sarampión. Y aproximadamente ese sería el día 14 después de la exposición, día 14 empieza el exantema, ¿sí? El periodo exantemático, que es más largo, puede durar hasta 7 días. Entonces, más o menos, después del inicio de la fiebre, entre el 3er y 4.er día, empieza el exantema, que se va a extender por 1 semana.
Las manchas de Koplik están presentes desde el periodo prodrómico, se presentan incluso 1 o 2 días antes de que el paciente inicie con el brote. La conjuntivitis también hace parte del periodo prodrómico y del periodo exantemático, bueno, los síntomas de resfriado pues que son comunes con otras enfermedades, y la tos puede persistir hasta 10 días después del inicio de los síntomas. Esta diapositiva solamente se las traje para mostrarles que cuando tenemos la viremia pues como en su máxima expresión, coincide con el rash, con el exantema. Entonces mientras el paciente tenga exantema o inicie el exantema es porque está en viremia, está en la segunda viremia y eso es muy importante. Posteriormente, cuando el rash empieza a disminuir, la viremia también empieza a decrecer. Y esta es una gráfica solamente para ilustrarles un poquito de cómo es la evolución de la producción de la IgM, la IgG y también la progresión en el tiempo de la enfermedad. Entonces, aquí tenemos la invasión inicial después de la exposición, que les dije que podía ir hasta 14 días. Vamos a tener aquí entonces el periodo prodrómico con la fiebre, síntomas respiratorios y las manchas de Koplik que aparecen un poquito antes del exantema. Cuando inicia el exantema ya inicia la producción de IgM, ¿cierto? Pero aún no vamos a tener detección de IgG, solamente hasta al final, como hacia el día 7 del exantema ya podemos empezar a detectar anticuerpos IgG. Los IgM van a decrecer con el tiempo y hacia el día 14 puede que ya no encontremos IgM detectable. Y los IgG van a quedar positivos para toda la vida. Aquí tenemos pues una amplia respuesta de linfocitos TCD8 y algo que les quería documentar con esta gráfica es que aquellos pacientes que no logran como depurar el virus y tienen como una infección latente, 5 a 15 años después de la enfermedad van a desarrollar algo que se llama la panencefalitis esclerosante subaguda, que va con alteraciones conductuales, epilepsia, y esta es una de las secuelas, por decirlo así, de la infección por sarampión. Entonces, el periodo de contagiosidad es desde 1 a 2 días antes del inicio del periodo prodrómico y dura hasta 4 o 5 días del inicio del periodo exantemático, o sea, una vez que el paciente se brota, el máximo periodo de contagiosidad van a ser los 4 a 5 días siguientes. Ese es el máximo contagio, 4 días antes, 4 días después, pero los pacientes inmunocomprometidos sí pueden continuar transmitiendo la enfermedad por todo el tiempo en que dure la enfermedad. Las manifestaciones clínicas entonces, de nuevo en la fase prodrómica, dura 3 a 5 días, fiebre elevada como ya les mostré, conjuntivitis, tos y congestión nasal. Esto en Estados Unidos le llaman la enfermedad de las 3C, por conjuntivitis, cough y congestión, ¿cierto? Entonces, esos síntomas son muy importantes. Vamos a ver aquí entonces las manchas de Koplik, se ve como una imagen de sal regada, ¿cierto? Es la mucosa con enantema y los punticos blancos casi siempre frente al segundo molar, hacia la mucosa de las bucas. El exantema puede durar 3 a 5 hasta 7 días, está precedida las manchas de Koplik y el brote es maculopapular, es eritematoso confluente e inicia por la línea de implantación del cabello y su diseminación es centrífuga. Entonces, de la cabeza hacia la periferia, llegando a extremidades en 4 a 6 días, no compromete palmas ni plantas. Entonces, este es el inicio, empieza por línea de implantación del cabello y sigue su progresión de manera centrífuga y de la misma manera en que inició, así se desaparece. Entonces, el primero que va mejorando es el exantema de cara y cuello y se va desapareciendo progresivamente en el mismo orden en el que inició. Estas son las fases típicas pues, de los niños con sarampión, tienen la coriza, la conjuntivitis, ¿cierto? El brote, y son niños que se ven agudamente enfermos. El exantema al tercer día, bueno, ese es el exantema que puede comprometer pues, todas las regiones corporales. El diagnóstico entonces se va a hacer con IgM para sarampión, que se va a hacer al inicio
pues cuando uno tiene la sospecha y hasta los 30 días de iniciado el brote. Cuando uno toma muy tempranamente la muestra, en el día 0, 1 y 2, puede tener falsos negativos porque, como vimos ahora en la primera gráfica, la IgM se va elevando progresivamente y ya hacia el final de la primera semana todos van a tener IgM, pero en los 2 primeros días pueden aún no haberla expresado. Entonces, si tenemos una IgM positiva o dudosa, se debe hacer una muestra pareada, 12 o 15 días después de la primera muestra. Y el otro método diagnóstico es la PCR para sarampión, que se hace de hisopado nasofaríngeo de orina dentro de los 7 días del exantema. Las complicaciones que se pueden presentar: diarrea en un 8% de los pacientes, otitis media hasta en un 15%, neumonía en un 5 a 10%, pero cuando se presenta neumonía, esta es la causa del 60% de las muertes. También puede presentarse CRUP hasta en un 10%, la tasa de muerte va a ser de 0.2%, 1 a 2 de cada 1000, y en gestantes se pueden producir abortos y muertes fetales. La encefalitis es una de sus complicaciones agudas que se puede dar en 1 de cada 1000 casos y es 6 días después del brote. Esta es la encefalitis aguda por sarampión. Y la otra es la subaguda, la panencefalitis esclerosante subaguda, que se da hasta 15 años después y la mortalidad puede ser del 20%. Bueno, esta es una tabla, no la vamos a mirar toda, pero es solamente para que nos fijemos un poquito en que sarampión definitivamente tiene unas alteraciones en el sistema inmunológico que son importantes. Entonces, a nivel de los leucocitos, va a afectar la motilidad de los neutrófilos, puede causar leucopenia, tanto de neutrófilos como de linfocitos, depresión de linfocitos T y B, por lo que les explicaba ahora, que es como su célula blanco, porque son las que más expresan CD150, disminución de las células con actividad natural killer, disminución de las células T ayudadoras, supresión prolongada de interleuquina 12, depresión prolongada de la producción de interferón alfa. Entonces miren que, por ejemplo, las inmunoglobulinas se van a ver afectadas también con una reducción de la IgA e IgE, y bueno, sí va a haber un aumento de la IgM, pero el complemento, la proteína C reactiva, en realidad hay varias alteraciones inmunológicas que lo que van a hacer es dejar al paciente en un estado de inmunosupresión transitoria. El tratamiento, un tratamiento específico antiviral no existe aún. Se da el manejo sintomático, manejo de la fiebre básicamente, hidratación, el aislamiento por aerosoles y contacto, porque la vía de transmisión, como les dije, es por aerosoles, pero también por contacto directo con las secreciones, y debe ser por 4 a 5 días de iniciado el brote. O sea, también son contagiosos 4 días antes del brote, pero en esa etapa uno todavía no tiene como la sospecha clínica, no ha hecho el diagnóstico. Entonces, una vez diagnosticado, pues el aislamiento va por 4 a 5 días. El aislamiento de los contactos hasta 14 días, y se debe suplementar vitamina A para niños entre 6 hasta los 12 meses, porque cuando se suplementa se ha visto que tiene una mayor respuesta de IgG frente a sarampión, y cuando están en déficit los niños, lo que se ha visto también es una mayor mortalidad. Entonces, por eso suplementar vitamina A es importante. Las dosis van a depender de la edad. El manejo de contactos, entonces, está recomendado la vacuna MMR en las primeras 72 horas de exposición y la inmunoglobulina en los primeros 6 días de la exposición. Estas son las dosis: 0.25 mililitros por kilo de inmunoglobulina, máximo 15 por vía intramuscular, o 400 miligramos por kilo endovenosa. Para contactos familiares, para los convivientes pues, cercanos de ese niño, de ese paciente que son susceptibles, es decir, IgG negativo para sarampión y que no tienen vacunas, está indicada entonces o vacunarlos o ponerles también la inmunoglobulina. No se usa para control de brotes la inmunoglobulina, solamente para la exposición, la profilaxis de los contactos, y el libro rojo dice que se debe aplicar la inmunoglobulina independiente del estado vacunal a esos contactos intradomiciliarios de ese caso. La evidencia de la inmunidad, entonces, esto es muy importante porque de esto depende
lo que vayamos a hacer con los pacientes que han estado expuestos. Entonces, se requiere inmunidad para sarampión en todo el personal de salud, por ejemplo, porque hay que prevenir la diseminación a nivel de los hospitales cuando hay brotes. Entonces, cuando hemos estado en alerta epidemiológica, nosotros, el personal de salud, enfermeras, incluso el vigilante, todos los que tienen que ver con la atención de este paciente, pueden diseminar la infección si son hospederos susceptibles. Entonces, ¿cómo determino yo que tengo inmunidad? Esto es lo que definen los CDC y son estos tres aspectos. Primero, evidencia de la infección natural por laboratorio. Entonces, el que sufre la infección natural, ese va a quedar inmune de por vida. Evidencia de la inmunidad previa por vacuna, documentada también por laboratorio con títulos de IgG positivos para sarampión. O que yo tenga el carnet donde yo pueda evidenciar la aplicación de 2 dosis de vacuna contra sarampión, siendo la primera de ellas administrada en el primer cumpleaños, pues al año o después de esa fecha. Entonces, así determino yo en un paciente que tengo inmunidad, o en los expuestos más bien. De las vacunas, esto es algo importante porque hay varias cepas de vacuna triple viral y la que nosotros tenemos en el PAI es la de este Serum Institute, que es la vacuna LSAGREP. Y es importante porque esta tiene una limitación para su aplicación y no se debe aplicar por encima de los 11 años. ¿Por qué? Por los efectos adversos de meningitis aséptica. Entonces, en nuestra vacuna disponible en el PAI, por ejemplo, la tasa más alta de meningitis aséptica que puede causar es 1 de cada 3.300 dosis de vacuna administrada, ¿cierto? Y la más baja es 1 de 55.000, pero hay otras cepas vacunales como la de MSD, como la de Glaxo, la RIT y la Leningrad, que tienen mucho menos incidencia de la meningitis aséptica, pero nosotros no la tenemos. Vea, por ejemplo, esta, 1 en 950.000 dosis de vacunas administradas y esta 0 en 1.800.000. Entonces, definitivamente la nuestra es una de las que más, la del país, podría llegar a producir meningitis aséptica y eso se ha visto en pacientes entre más aumenta la edad, por eso la del país solo se aplica hasta los 10 años. Y si quisiéramos vacunar personal de salud, estudiantes, internos, enfermeras que no tienen inmunidad, que no fueron vacunados por alguna razón en la infancia, que la IgG es negativa, nos tocaría recurrir a otra vacuna diferente que no sea esta, por este riesgo de la meningitis aséptica. Contraindicaciones para la vacuna triple viral, entonces inmunosupresión grave, pacientes que viven con VIH con CD4 menores de 15 o menores de 200 células por microlitro, pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia primaria, leucemia, linfoma u otra malignidad, pacientes en terapia con agentes alquilantes, antimetabolitos, radiación o dosis altas de esteroide. En el embarazo no se debe administrar la vacuna, solamente si hay una embarazada expuesta y es susceptible, sería para ella la inmunoglobulina. Síndrome febril moderado a grave y reacción anafiláctica a los componentes. Hay fallos de la vacuna, desafortunadamente esto está descrito, de hecho esto fue lo que motivó al Comité Asesor de Vacunas de ACIP a introducir la segunda dosis hacia 1989, entonces la inadecuada respuesta a la vacuna puede darse hasta en un 7 a 10% de los niños que reciben una sola dosis, siendo administrada pues a los 12 meses o más. Entonces, la mayoría de casos de sarampión en niños que ya fueron vacunados se debe a esto se llama el fallo primario de la vacuna. Por eso se recomendó la segunda dosis de vacuna en niños y adultos de alto riesgo, personal de salud, pacientes que viven con VIH y pacientes inmunosuprimidos. Y un dato importante es que los pacientes que desarrollan esta complicación crónica de la panencefalitis esclerosante subaguda no son transmisores de la enfermedad. Ahora sí, para que ya nos ubiquemos un poquito en cuál es la situación actual, bueno, me quedan unos minuticos. Entonces, retomando algo de la epidemiología, les decía ahora que en 2002 se interrumpió la transmisión de virus salvaje en las Américas.
De hecho, el último caso para nosotros, Colombia, fue 2001, y eso motivó que en 2014 la OMS nos diera el certificado de eliminación de la enfermedad del sarampión en Colombia. ¿Sí? No había detección de virus salvaje ni de casos autóctonos en un periodo de 12 meses. Pero en 2015… En 2010, Estados Unidos también había sido declarado libre de sarampión, pero en 2015, después del Mundial, que ya se me olvidó dónde fue el Mundial, Brasil, sí. Eso, después del Mundial de Brasil, 2014, con todo ese movimiento que generan los mundiales, ese desplazamiento de un país a otro, entonces empezaron brotes en diversos países. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un brote en varios estados, y estuvo vinculado a un parque de diversiones en California, y en Europa también hubo brote en 2015 y ahí empezamos a padecer. Entonces, ya para el 2017, todos estos países, vea, ya Canadá, Estados Unidos, Venezuela, país hermano, vecino, Europa, y bueno, estos de acá sí siempre han tenido detección de sarampión, Sudáfrica, China, India, pero hubo brote en Europa, y empezamos otra vez a entrar como en una situación de alerta epidemiológica. Entonces, para el 2017 ya habían 272 casos confirmados de sarampión, en Venezuela 104, y esto en las Américas, ¿no? Porque no es el reporte de todo el mundo, en las Américas. En Venezuela 104 y en Estados Unidos 120. Actualmente, Venezuela ha reportado más de 1000 casos confirmados de sarampión. Entonces ya se imaginarán cómo está la situación. Entonces, por ejemplo, este era el mapa epidemiológico hasta segundo semestre de 2017, ¿cierto? Entonces, vean, entre más intenso el rojo, mayor incidencia. Por ejemplo, aquí Venezuela reportaba entre 100 a 999 casos, ¿cierto? Y nosotros, Colombia, hasta allí íbamos invictos. Brasil, todo esto estaba muy bien hasta noviembre de 2017, miren que acá Europa, Asia, África sí estaban muy afectados, pero iniciando 2018, este es el reporte del primer semestre, ya habían 33 casos confirmados de sarampión en las Américas, pero hasta ese momento, hasta que se pasó este reporte, todavía no se había confirmado ninguno en Colombia. Finalizando el 2017, este reporte fue enero de 2018, 43 sospechosos, pero no habíamos confirmado ninguno, ¿cierto? Venezuela sí había confirmado ya casos, en Estados Unidos también se han confirmado casos, pero en marzo de 2018 ya se confirmó el primer caso, y no sé si lo recuerdan, pues esto yo creo que todos tuvimos conocimiento de ello, el primer caso confirmado de sarampión, y fue aquí en Antioquia, fue un niño menor de 1 año, sin vacuna, que venía de Caracas y fue diagnosticado en el Hospital Infantil Consejo de Medellín. Entonces, a partir de ahí, entramos en un periodo de alerta epidemiológica. Hubo varias directrices que modificó el Instituto Nacional de Salud, entre ellas se redefinió el caso sospechoso. Entonces, la definición original era que el caso sospechoso de sarampión era aquel en el que el paciente tuviera fiebre, brote y un tercer síntoma, tos, coriza, conjuntivitis, pero cuando se detectó este primer caso, entonces se dejó solamente fiebre y brote, máculo-papular, el vesicular se excluía. Entonces todo niño con fiebre y brote tenía que reportarse como caso sospechoso, tomársele las pruebas de las que ya hablamos y hacerse toda la vigilancia, la visita a su casa, y creo que son como 90 cuadras a la redonda, ya no tengo aquí el dato, pero tienen que visitar pues casi que todo ese barrio donde reside el niño. Se tomaban estas muestras, se hacía la notificación inmediata y la visita epidemiológica y búsqueda activa y vacunación en las primeras 48 horas. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que si usted va a reportar como caso sospechoso todo niño con fiebre y exantema, entonces ahí caen también los que tienen rubeola, porque hay muchas manifestaciones clínicas compartidas, niños con dengue, con eritema infeccioso y roceola, que es tan frecuente, el exantema súbito, ¿cierto? Entonces, porque todas cursan con fiebre y todas cursan con exantema, pero hasta ese momento esa era la medida para que aumentáramos la sensibilidad del diagnóstico.
Bueno, esto es lo que ya les expliqué. La otra directriz entonces que se implementó es que teníamos que trabajar y garantizar la vacunación de la población colombiana y de la población migrante, que cada vez ha ido aumentando más de acuerdo al PAI, para que lográramos una cobertura ideal del 100%, ¿cierto? Con la vacuna que tenemos vigente en el PAI. Completar el esquema vacunal a menores de 5 años, siempre con 2 dosis al año de vida, a los 5, a los mayores de 1 año, 1 dosis de ESR, pero esta ya no es PAI, la tienen que pagar. A los menores de 11 años con esquema incompleto, aplicarle las 2 del MMR, y lo que les decía, la limitante de la edad es por aquello del efecto adverso de la vacuna del PAI con la meningitis aséptica. El personal de salud, 2 dosis de vacuna, nosotros también la tenemos que pagar porque no es PAI. Mujeres postparto, nunca gestantes, 2 dosis de vacuna. Y siempre vacunar a los contactos. Y actualmente, ¿cuál es el último reporte del Instituto Nacional de Salud? Entonces, vamos en 60 casos de sarampión confirmados en el país. Estos ya no son los sospechosos, los que se reportaron, sino los que ya están confirmados. Las zonas más afectadas, norte de Santander, Cúcuta, con 16 casos en total, 12 casos importados y 4 que tuvieron relación con la importación. Cartagena también lleva 8, en Bolívar van 4 y nosotros, Antioquia, pues sumando, llevamos 4, 2 de Medellín, 1 en Santuario, importados y otro relacionado con la importación. Esta es como la relación por géneros, como les dije, el género masculino, como en muchas otras enfermedades, es el más afectado. En azulito aquí están los importados y miren el origen de Caracas, de Miranda, de Táchira, o sea, definitivamente este fenómeno social, político, económico de la nación hermana nos está afectando mucho, porque la mayoría, 62% de los casos son importados y el restante tienen relación con la importación. Solamente hay un 3% de los casos en los que no se logra establecer cuál fue la ruta de ingreso, en que no se sabe pues como de dónde vino ese sarampión. Y los grupos etarios afectados, los menores de 5 años, aunque se han presentado casos en grupos de edad mayores. Ahora entonces, al menos en Antioquia y también en Bogotá, Distrito Capital, en Antioquia desde julio de 2018 se pasó el comunicado de que íbamos a volver al reporte de casos de la definición original. ¿Por qué? Porque ya se pasó todo el periodo de transmisibilidad, ya se hicieron las visitas, ya se hizo como todo el manejo que se hace a nivel epidemiológico de estos casos que se documentaron, ya se hicieron las visitas a las 90 manzanas a la redonda de cada paciente y no se han documentado nuevos casos. Mientras no haya nuevos casos y se haya completado el periodo de transmisibilidad, entonces volvemos a la definición original, que es la que aplica actualmente Medellín y Antioquia, igualmente en Bogotá, pero yo creo que en fronteras no. Cúcuta, por ejemplo, está todavía con la definición anterior. Entonces ya para nosotros, caso sospechoso es todo caso en el que un trabajador de la salud sospeche sarampión. Sí, bueno, aquí rubéola porque el protocolo está para los dos, por presencia de fiebre y erupción maculopapular o exantema y que además tiene otro D, tos, coriza o conjuntivitis básicamente, porque este es sobre todo como para sarampión, para rubéola. Entonces ya estamos en Medellín, por ejemplo, reportando el que tenga fiebre, exantema y tos, coriza, conjuntivitis, o que tenga un nexo epidemiológico, o que el clínico por alguna razón tenga una alta sospecha. ¿Listo? Y el caso confirmado por laboratorio es aquel en que se pueda documentar o la IgM positiva, o una PCR positiva, o un aumento de la IgG en muestras pareadas. Entonces, yo sé que, por ejemplo, Cúcuta, la costa, todavía están vigilando con fiebre y exantema y además están autorizados a administrar la vacuna antes del año. La vacuna triple viral del PAI la están colocando en algunos departamentos, sobre todo en áreas de frontera con Venezuela, incluso desde los 6 meses de vida, 8, 10 meses, ya se les podría colocar la vacuna. No así al interior del país, aquí en Medellín todavía la estamos colocando al año, Bogotá también, Cali también,
pero en las regiones donde todavía siguen documentando casos nuevos, sí han tomado esa medida como una de las medidas de control. Entonces, como conclusión, sarampión, que llegamos a tenerla muy controlada, llegamos a tener países declarados como libres de circulación del virus, hoy día sigue siendo una amenaza para toda nuestra población, sobre todo para la población infantil y para la población inmunosuprimida. La situación está agravada por el conflicto sociopolítico y económico actual, al menos con Venezuela. Cada día ustedes pueden darse cuenta que son más los venezolanos que están llegando a nuestro territorio y están llegando con niños sin vacunar. Por eso seguimos vigilando, o sea, seguimos alertas, pero ya no estamos funcionando con la definición de fiebre y exantema, sino fiebre, exantema, tos, coriza, conjuntivitis. Y aplicar la vacuna sigue siendo la mejor arma, por eso debemos propender por lograr unas altas metas de vacunación en nuestra población con las 2 dosis de vacuna. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, yo no sé si en la mesa de preguntas. Sí, en mesa de preguntas. Bueno, gracias. ¿Cuánto me pasé? 5 minutos. ¿Vio?